La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 20장 1절에서 16절 말씀입니다. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno de un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y lo ha hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero como lo mío. ¿O tiene tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Amén. Bueno, vamos a confesar la confesión de fe. Vamos a confesar confesión de fe todos juntos, ¿sí? Aunque estén entregando en línea en su casa donde estén. Ahora veo que muchos no están participando en YouTube. Quiero que esto es lo mismo que estarían entregando el culto aquí en el templo. Así que quiero que se despierten o que se concentren y entren al YouTube. Vamos a confesar nuestra confesión de fe todos juntos. Decimos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta confesión tenemos que hacer todos los días nosotros. Vamos a saludar con los hermanos y hermanas que están sentados al lado, o si no hay nadie al lado, si están entregando solo, vean la imagen y digan conmigo. Y los que están sentados aquí pueden ver a los puestos, a la mona, o a mí, o aquí a la anciana Elena, y digan conmigo: estemos en modo de gracia y de agradecimiento. Estemos en modo de gracia y de agradecimiento. Amén.
Y ahora vamos a ver por qué tenemos que estar en modo de recibir la gracia y tener el agradecimiento. Con esta palabra voy a dar el título de gracias infinito. Gracia infinito. Es el que leímos en Mateo capítulo 20, 1 al 16. Si nosotros vemos en el capítulo de hoy, podemos ver que está empezando con una parábola de contratar obreros para su viña. O sea, está saliendo el dueño de la viña, sale bien temprano para contratar a un obrero para trabajar en su viña. Y a través de esta parábola está mostrando que una vida de fe no es vivir centralizado en mis normas, no es vivir centralizado en mis normas, sino es que tenemos que vivir una vida centralizado a las normas de nuestro Señor, al valor del reino de los cielos. Amén. Si vemos bien, el contenido de hoy contiene un contenido que está entrando en un conflicto chocante con el trabajador, con el obrero y con el dueño. Si vemos que el contenido está teniendo una enorme barrera que los hombres no pueden aceptar con el pensamiento racional, que no pueden aceptar este hecho del dueño de la viña a los empleados. Y es un contenido que ellos que estaban quejando de que por qué están cobrando el mismo denario que lo que trabajó más horas. Y esto es un contenido que no se puede entender si nosotros no tenemos los ojos espirituales. No podemos entender esta parábola que salen en la Biblia. Es inentendible, pero los creyentes que tienen los ojos espirituales, este contenido, esta parábola que estamos viendo hoy, es un contenido muy emocionante que podemos sentir el gran amor hacia nosotros. Grandes gracias que nos está dando todos los días a nosotros. Como el título de hoy es la gracia infinita, nosotros vamos a ver hoy qué gracia nos está dando. Que Dios continuamente no es que da un tiempo la gracia y nos deja, sino es infinito. Eternamente Dios nos está dando gracias para vivir en este mundo. Y también podemos ver que es una gracia que nosotros no hay forma para devolvernos. Y es gracias ilimitado hacia nosotros. Por eso nosotros nunca tenemos que olvidar que estamos dentro de la gracia de Dios. Amén. Siempre acuérdense, estamos dentro de la gracia de Dios. Si no es por la gracia de Dios, no estaríamos en este lugar. Oro para todos los creyentes del culto en español, que a través de la palabra de hoy puedan sentir el gran amor hacia nosotros y la gracia que nos está dando todos los días en nuestra vida. Amén. Como el punto 1 es con absoluta conciencia de gracia. Vamos a leer todos juntos Mateo capítulo 20, 1 al 2. Leemos todo lo que están en casa o en trabajo. Vamos a leer. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de un denario al día, los envió a su viña. Amén. ¿Qué está diciendo? Que el hombre del padre de la familia salió por la mañana bien temprano para para buscar los obreros para trabajar en su viña. Los obreros, donde aparece en el capítulo, el obrero, donde dice aquí en el capítulo Mateo, capítulo 20, versículo 1, 2, quiere decir que son obreros y trabajadores diarios. O sea, ellos vivían, no es como nosotros, que trabajamos al mes y cobramos salario al mes, sino todos los días ellos trabajan un día nada más. Por eso ellos tenían una vida muy complicada y eran trabajadores diarios. Por eso, por la estructura social de ese momento, los obreros tenían una vida muy cansadora,
y muy preocupante. Y también podemos ver por qué entonces si ellos vivían una vida tan cansadora. No eran esclavos, pero su identidad eran libres, pero tenían una peor vida que los esclavos. Porque por lo menos los esclavos en ese momento, los siervos de ese momento, no tenían preocupación de no comer. No tenían preocupación de morir por no comer. Porque tenía su dueño que le alimentaba. Pero los obreros, si no conseguía el trabajo de ese día, si no podían conseguir el trabajo, no podían comer y podrían haber muerto. O sea, hablando más fácil, si ellos no conseguían el trabajo, no comían. Si eso continuaba, ellos podían morir de hambre. En estos días es impensable, ¿no? Pero por eso, para esos obreros, su mayor interés no era otra cosa. Su mayor interés era todos los días salir bien temprano para que alguien me contrate para trabajar. Eso, porque eso relacionaba con su vida o de la muerte. Por eso ellos todo el interés tenían salir en la calle de buscar el trabajo. Pero por la gracia del dueño de la viña, pudo conseguir el trabajo, como ven en el capítulo. Y lo contratan y fue contratado de pagarle un denario por salario del día. ¿Y qué pasa? Dice que después este dueño, al contratar y al mandar a estos obreros a trabajar, sale de vuelta a la plaza y también estaban todavía obreros desocupados que todavía no podía conseguir. ¿Qué hora salió? La hora tercera del día. ¿Qué quiere decir la hora tercera del día? Si hablamos en este momento, eso sería 9 de la mañana. Por eso llamó otra vez los obreros que estaban en la calle desocupados y lo manda a trabajar otra vez a su viña. Y después salió otra vez a las 12 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, y todavía estaban los obreros desocupados. Y entonces el dueño de la viña contratan todos ellos y mandan a su viña a trabajar. Y entonces, ¿por qué este dueño está saliendo cada rato a buscar a estos obreros para trabajar? Y vamos a ver que al anochecer llega el hora del pago, el horario que le pague, los salarios. Y entonces el dueño empezó a pagar el salario de este obrero que llegó más tarde. ¿Quiénes son los obreros que llegó a las 5 de la tarde? En ese momento el trabajo terminaba a las 6 y le pagó un denario al obrero que vino a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué hora trabajó? Solamente trabajó 1 hora y le estaba pagando un denario. Y entonces, el obrero que llegó a la mañana, a las 9 de la mañana, al ver eso, estaba soñando. Si el trabajador que trabajó 1 hora, si cobró un denario, si yo trabajé mucho más, cobraré mucho más, me van a pagar mucho más. Y empezó a soñar. ¿Y qué pasa? No, al contrario, las ideas, el sueño del obrero que trabajó más antes, no cobró más, sino cobró lo mismo que un denario. Pero nosotros, si vemos esta imagen, es una idea, es un pensamiento normal que nosotros también podemos tener. No es algo obvio. Si el muchacho que cobró 1 hora, que trabajó 1 hora, si cobró un denario, el que trabajó 9 horas van a cobrar 9 denarios. Si el que trabajó 12 horas van a cobrar 12 denarios. Estos son los pensamientos normales que nosotros podemos llegar a hacer. Pero nosotros lo que debemos pensar una cosa es que se estaba olvidando una cosa. Y entonces este obrero que vino más antes, que vino al principio, que estaba lleno de quejas, de odio al dueño, y ya no quería ver al dueño. El agradecimiento de haber
contratado para trabajar, se le fue todo ese agradecimiento. Vamos a ver qué pasó. Vamos a leer capítulo 20, versículo 11 y 12. Vamos a leer 11 y 12 todos juntos. 마태복음 20장 11절에서 12절 함께 읽겠습니다. Si no están, yo le leo. Vamos, yo le leo el 11 y el 12, ¿sí? Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y lo ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué estaban? Estaban totalmente en quejas y estaba totalmente en odio. Ellos, era algo obvio para ellos, pero no era así. Y estaban pagando lo mismo y estaban reclamando que no es justo. Es injusto de lo que está haciendo. Y estaban quejando, reclamando al dueño. Pero tenemos que pensar una cosa muy bien. Ellos eran contratados, ¿para qué? Ustedes leyeron al principio. Fue contratado al principio, ¿qué le dijo? Van a trabajar hoy y van a cobrar un denario. Pero ellos se olvidaron totalmente. El dueño de la viña bien temprano salió a contratar y le prometió y se pusieron de acuerdo de trabajar un denario. Pero ahora, en vez de agradecer al dueño, al agradecer a este dueño que le dio el trabajo, está hablando como si fuese la víctima de cobrarle menos. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo le va a pagar un denario el que trabajó una hora y nosotros que trabajamos 12 horas tenemos que cobrar 12 denarios? Esta parábola a nosotros nos está dando una enseñanza de que la salvación nosotros no obtuvimos con nuestros esfuerzos y con nuestros hechos. A través de esta parábola nosotros podemos saber la salvación que obtuvimos nosotros no es porque nosotros trabajamos, no es porque nosotros esforzamos, sino es absoluto gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios nos hizo tener la salvación. Por eso ustedes saben, acá hay nuevos creyentes, pero nosotros no es una religión, una iglesia, sino esto es una religión, es diferente de cristianismo. Esto es ser hijo de Dios, somos cristianos, pero no somos religiones, no somos religiosos. ¿Qué diferencia hay? Las religiones hacen que el hombre adopte la máxima forma de encontrar el absoluto. O sea, una religión siempre hace y enfatiza en el hecho y en el esfuerzo del hombre. Ustedes vean al templo budismo. Ellos van a rezar a la Buda y los monjes y monjas hacen para que esfuercen y que hagan buenas obras. En la iglesia católica pasa lo mismo. Dicen que obtenemos la salvación a través de buenas obras y buenos hechos y a través del esfuerzo del hombre. Por eso ellos meditan todo el tiempo. Vean, las monjas también, los monjes están meditando todo el día en el templo budismo, rezando a la Buda. Y por eso yo cuando era chiquito también iba al budismo, porque mi madre iba a la Buda. Teníamos que arrodillar, como muchas veces, eso era el reglamento para limpiar nuestros pecados. Sí, pero no es así. El evangelio es totalmente al contrario. Como el capítulo de hoy, el dueño de la viña que salió todo el tiempo para buscar los obreros, como esto podemos ver que el evangelio es que Dios vino a buscar personalmente a nosotros. Como este dueño de la viña que está saliendo cada rato a buscar al obrero para dar el trabajo, Dios también nos está dando todos los días, está concentrado a nosotros para darnos la salvación.
Como ustedes ya saben, el hombre pecador, aunque enfoquemos, aunque estemos centralizados, aunque hagamos todas las cosas que queramos, no podemos salir en la maldición y la atadura de Satanás. Nosotros estamos viviendo en el mundo de campo de Génesis 3. Aunque hagamos nuestros esfuerzos, no podemos salir de la atadura de Satanás, sino solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser libres de la maldición y de las ataduras de Satanás. Amén. Por eso, para eso necesitamos absoluta gracia de Dios. Amén. Si no es por la absoluta gracia de Dios, no estaríamos en este lugar y no tendríamos la salvación. Y como ustedes ya saben, por eso mandó a Jesucristo, su único Hijo, y murió en la cruz y resucitó para darnos la vida eterna. Esto es la salvación y esto es la gracia total y es el regalo de nuestro Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que tener una vida de fe, teniendo el conocimiento, la conciencia de gracia 24 horas. Amén. Siempre tenemos que estar agradecidos. No hay por qué quejarnos. ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué no puedo conseguir buen trabajo como otros? ¿Por qué mi familia es así? ¿Por qué mi esposa no me entiende? ¿Por qué mi compañero del trabajo es malo conmigo? ¿Por qué mi vida tiene que ser así? No, ustedes no hay nada para quejar. Porque Jesucristo, Dios a través de Jesucristo nos dio la vida eterna. No es que nos va a dar la vida eterna, sino ya nos dio la vida eterna. Aquel todo que cree ese nombre, nosotros somos salvos. Amén. Como los obreros que salen en el capítulo, si nosotros empezamos a comparar con odio, con quejas, en nuestra vida no vamos a obtener nada. Espiritualmente, haciendo una vida de fe, si nosotros vivimos con comparaciones, con odios, con quejas, al final vamos a terminar como una vida de miserable. ¿Qué quiere decir? Si nosotros empezamos a comparar con otras personas, nosotros lamentablemente vamos a fracasar en nuestra vida. Porque ese tiempo justo cuando empezamos a comparar, entra Satanás y nos engaña. ¿Por qué vamos a comparar? Porque todos tenemos diferentes horarios. Y Satanás penetra ese tiempo para que nosotros tengamos el orgullo y tengamos nuestros codicia a través de la comparación. Ustedes piensen, ustedes acuérdense en qué momento están teniendo enojos, en qué momento están teniendo quejas. Porque yo me esforcé trabajando para la obra de Dios, pero a mí nadie me reconoce. No. O yo estoy haciendo buenas obras, pero nadie me felicita, nadie me reconoce esta gran obra que estoy haciendo por ustedes. Siempre, y a veces decimos, ¿por qué eres mejor que yo? Yo no podré ser igual que él. Y empieza a comparar. Y al momento de comparar, nosotros caemos en la trampa de Satanás. Por eso nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente. Amén. Porque todos tenemos un horario. ¿Qué quiere decir? Hay un horario de Dios. Yo, Pablo, hay un horario para ser servido para la obra de Dios. Y Alberto, por ahí no es el horario, pero va a llegar el horario cuando Dios va a utilizar. ¿Sí? También como Samuel y Enrique que están sentados aquí, este es el momento y el horario de Dios que eligió para venir a entregar este culto. ¿Sí? Porque nosotros nunca tenemos que estar desesperados ¿por qué a mí solo no me llega esa bendición? ¿Por qué a mí mi vida es problema? No, todo en horario. Ustedes solamente tienen que orar y esperar ese horario de Dios. Pero la gente, ¿qué sucede? No puede esperar ese horario de Dios. Y entonces, al no poder esperar ese horario de Dios, nosotros caemos en las trampas y la atadura de Satanás.
y empezamos a echar culpa, empezamos a discutir, empezamos a pelear con los compañeros. Oro para todos los creyentes del culto en español que siempre tengan esa conciencia de que son una existencia única de quienes experimentaron la absoluta gracia de Dios. Amén. Ustedes tienen que saber, ustedes no son cualquier persona. No es que Dios de casualidad somos uno más, sino Dios nos creó cada uno personalmente como un valor muy importante, ¿sí? Todas las personas que están escuchando este culto son muy valiosos. No se olviden que Dios nos creó en este mundo como una existencia única, ¿sí? No es lo hizo junto y ya está, sino cada uno somos los únicos, tenemos el único carácter, nosotros tenemos el único talento, todos somos siervos de Dios y vamos a ser servidos por la obra de Dios. Amén. Por eso ustedes tienen que tener el orgullo espiritual, tienen que estar orgullosos. Yo soy cristiano, Dios es mi Padre. Tiene que estar orgulloso de esa verdad. Amén. Quiero que tengan esa conciencia de absoluta gracia de Dios. Amén. Punto 2 es absoluta conciencia de agradecimiento. Absoluta conciencia de agradecimiento. Vamos a leer Mateo capítulo 20, 13 al 15. Vamos a leer todos juntos. Él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero como lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. ¿Qué está diciendo? Jesús está dando una palabra de enseñanza espiritual a los obreros que están con lleno de enojos y con lleno de quejas. Está hablando que de dar un denario al obrero que vino más tarde es la voluntad del dueño. El dueño puede hacer lo que quiere porque es la voluntad del dueño. ¿Sí? Que ustedes no pueden juzgar. O sea, otros obreros no hay por qué estar quejándose, juzgándose, estar injusto por los hechos de este dueño. El dueño puede hacer lo que quiere él. Y encima el dueño no es que no cumplió la promesa, sino si pusieron de acuerdo de cobrar un denario, ¿por qué están quejando? Si esto nosotros vemos espiritualmente, quiere decir que nosotros somos una criatura de Dios. Amén. Somos una criatura de Dios. No somos criatura de Satanás. Si somos criatura creada por nuestro Dios, ¿de qué vamos a quejarnos? ¿De qué problemas tenemos? ¿Qué podemos reclamar a nuestro Dios? Solamente nosotros tenemos que agradecernos de estar en este lugar entregando este culto a nuestro Dios. Amén. Por eso, esto no es casualidad. En el mundo hay muchísimos creyentes, hay muchísimas personas que nunca pueden escuchar el nombre de Jesucristo y mueren. ¿Ellos qué culpa tienen? Ellos sin saber de escuchar el nombre de Jesucristo mueren y caen en el infierno. Lamentablemente, si no aceptamos a Jesucristo, todos caemos en el infierno. Solamente creyendo el nombre de Jesucristo, nosotros somos salvos. Amén. No es por buenas obras, no es por nuestra devoción, no es porque nosotros seamos buenos, sino solamente creyendo el nombre del Señor Jesucristo, nosotros somos salvos. Amén. Si vemos en nuestra vida de fe, aquellas personas que creyeron antes, podemos ver que ellos tienen menos agradecimiento. Es el problema. Los creyentes antiguos, los creyentes que creyeron primeros, en vez de tener más agradecimiento con el tiempo de su vida de fe, pero tienen más quejas, tienen más problemas, tienen más odios. Al contrario, los creyentes nuevos tienen más agradecimiento a Dios
y quieren llevarse bien entre hermanos. Como esto, imagínense cómo habrá teñido su corazón el obrero que consiguió el trabajo a las 5 de la tarde. ¿Ustedes qué piensan? Si ustedes, este obrero que consiguió a las 5 de la tarde, ya estaba decidido, hoy no consigo el trabajo, así que no como. Pero antes de terminar 1 hora del trabajo, viene el dueño de la viña, le da el trabajo y le paga un denario. Entonces imagínense el agradecimiento a ese dueño de la viña. ¿Sí? Una palabra del dueño o la voz del dueño sería muy amable y sentiría un gran agradecimiento a ese dueño. Por eso nosotros solamente tenemos que estar llenos del agradecimiento en nuestra vida. Amén. Eso es hacer una vida de fe. Eso es hacer una vida de fe correctamente. Ustedes, como ya saben, el apóstol Pablo, el máximo evangelizador, en 1 Corintios 15:10 dice y confiesa así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo no era un evangelista común, sino él, por creer a Jesucristo, tuvo muchos sufrimientos, muchas persecuciones, y muchos podían morir muchas veces. No es como nosotros pensamos, yo también, si soy un evangelista puedo hacer como él. No, él tenía muchos problemas por creer a Jesucristo, pero ¿qué está confesando? Que todas las cosas que hace, todo lo que él es por la gracia de Dios. Ningún momento, estando en malas condiciones, en problemas, nunca él se quejó a Dios. Es muy importante. Por eso, nosotros en qué modo estamos. Hoy, al principio nos saludamos. Estemos en modo de gracia y en modo de agradecimiento. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos en modo de quejas y en modo de comparación y en modo de odio, cualquier cosa que hagamos, vamos a estar haciendo problemas y quejándonos. ¿Sí? Y estamos odiando a las personas. Pero en cambio, si estamos en modo de gracia y en modo de agradecimiento, nosotros cualquier cosa que hagamos vamos a estar llenos de agradecimiento y llenos de gracia que vamos a recibir. Y también, que dice el versículo 16, dice así: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Qué quiere decir? No es importante quién está en la fila de la salvación primero. ¿Qué quiere decir? En otra palabra más fácil es: no es importante quién creyó ante a nuestro Dios, quién aceptó más ante Jesucristo. Nunca es tarde. ¿Qué está diciendo? Lo más importante es nuestro corazón de aceptar a Jesucristo. Quiere decir, importante es, quiere decir que tenemos que tener el corazón de vivir con gracia y del agradecimiento. Amén. Por eso está hablando en el versículo 16, los primeros postreros y los postreros los primeros. ¿Sí? No importa el orden, quien haya aceptado a Jesucristo más antes, quien tiene el corazón de agradecimiento y de recibir gracia todos los días. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que puedan ser naturalizados por absoluto evangelio y que puedan salvar a los puestos y que puedan salvarse a sí mismos y todo sea un absoluto discípulo de Cristo. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este momento. Gracias compartir esta palabra en español. Señor, bendice y danos inteligencia, sabiduría de escuchar la palabra de Dios y háganos tener el orgullo de que yo soy una existencia único
que nos creó nuestro Dios personalmente y que podamos vivir en la conciencia de gracia 24 horas y que podamos dar la influencia espiritual y también háganos tener en modo de gracia y agradecimiento y que todos seamos una absoluta naturaleza del Evangelio y que podamos ser discípulo absoluto de Cristo para salvar a los no creyentes y para salvar a 237 naciones y a 5.000 tribus. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.